Quiero invitarles en esta tarde, puestos de pie, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer en el capítulo 1, los versículos 12 y 13. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Gloria a Cristo. Amén, gloria a Dios. El tema de nuestra predicación se titula ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Este es el tema de nuestra predicación. Bájale un poco, por favor. Leemos unidos en el nombre del Señor. La palabra dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, agradecemos en el nombre de Cristo Jesús la bendición que tú nos das, de poder tener tu presencia en nuestras vidas, de que tu presencia esté, Padre Santo, en este lugar. Agradecemos tu palabra que hemos leído, por medio de la cual tú nos bendices. Queremos rogarte, Señor, que en esta tarde tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Que por medio de esta palabra seamos alimentados, edificados, fortalecidos, corregidos si es necesario, a fin de que por la gracia y la bendición tuya, Señor, podamos alcanzar la bendición que tú has preparado para nuestras vidas en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, mas creyendo que lo harás, te damos gracias. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos y hermanas, siéntense. Repetimos nuestro tema: ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Es una pregunta. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Esta pregunta lleva implícita la incógnita de quiénes son hijos de Dios, porque los verdaderos hijos de Dios, porque conviene hacer un señalamiento, puesto que en nuestros tiempos se tiene la idea de que todos somos hijos de Dios, todo ser humano, aunque el problema está en que el hombre muchas veces no ha entendido que hay una diferencia entre ser hijo de Dios y entre ser creación de Dios. La pregunta es: ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? No quiénes son creación de Dios. Todo ser humano que habita sobre esta tierra es creación de Dios. Pues la Escritura dice en Génesis que Dios hizo al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y dice la Escritura que Dios puso su imagen en todo ser humano. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, hace mención de que existe una diferencia entre los hijos de Dios y los que no son los hijos de Dios. En otras palabras, Dios no llama a todos sus hijos. Todos son su creación, pero no a todos llama sus hijos. Podríamos empezar diciendo lo que ha señalado el apóstol Juan, hablando acerca de los hijos de Dios. Antes de entrar aquí en el Evangelio según San Juan, si leemos en Primera de Juan, capítulo 3, dice las siguientes palabras. Primera de Juan, capítulo 3, dice estas palabras, versículo 1: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, pues no le conoce a Él. Amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia, el justo, es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Notemos que aquí todavía Juan es más explícito. No solamente dice que unos son los hijos de Dios, sino que también es más explícito en decir, algunos son hijos del diablo. ¡Qué terrible declaración! Se oye muy duro, muy severo, pero la Biblia presenta esta realidad. Y dice que la Escritura presenta que la humanidad está representada en estos dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan dice que mientras que los hijos de Dios son aquellos, primero, que han nacido de nuevo, son aquellos que no practican el pecado, dice aquí que los hijos del diablo son aquellos que practican el pecado, porque dice, el diablo practica el pecado desde el principio. Y esto es real. Y esto es verdadero. ¿Cuál es nuestro tema? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? El apóstol Juan dice, nadie os engañe, hijitos, porque el que practica la injusticia es injusto, y el que practica la justicia, ese es justo. Algunos hombres que practican el pecado, algunas personas que viven en el pecado, algunas personas incluso que se niegan a recibir el Evangelio, se hacen llamar hijos de Dios. Digo, de pronto el ser humano tiene la idea de que dice, todos somos hijos de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice, no, si tú practicas el pecado, tú no eres hijo de Dios. Si tú vives en el pecado, si tú vives en la maldad, si tú vives en la iniquidad, dice el Señor, tú no eres hijo de Dios. Deuteronomio 32:4, porque dice, porque Él es la roca, hablando acerca de Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectos, no hay iniquidad en Él, porque Él es un Dios justo, porque Él es un Dios recto y no hay ninguna iniquidad en Él. Por lo tanto, Dios a sus hijos los ha llamado a la santidad. Dios a sus hijos los ha llamado al arrepentimiento. Dios a sus hijos los ha llamado a una vida limpia. Por lo tanto, si el hombre vive una vida de corrupción, si el hombre vive una vida de perdición en los vicios, en los placeres y en los deleites, practicando el pecado, aunque él piense que es hijo de Dios, la Escritura lo dice, no te equivoques, porque el que practica la injusticia, o dice esta otra versión, porque el que practica el pecado es llamado pecador, no hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer el hombre para ser parte, vamos a decirlo así, para ser parte de la familia de Dios? ¿Qué necesita el hombre para ser hecho hijo de Dios? Si volvemos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, encontramos en el versículo 11 las siguientes palabras. Leemos 11 y 12. ¿Qué debo hacer para ser entonces hijo de Dios?
¿Qué es lo que debe tener un verdadero hijo de Dios? San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice: mas a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Podemos decir en primer lugar que la primera cosa que el ser humano debe de hacer para ser un verdadero hijo de Dios es no rechazarlo, sino recibir a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Aleluya. El apóstol Juan en estas palabras trae a la memoria lo que pasó con el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le anunció un Salvador, se le anunció un Mesías. Luego apareció Cristo. Él era el Mesías. Cristo empezó a predicar el Evangelio. Lo vimos por la mañana en nuestro estudio de la escuela dominical. El Evangelio de Cristo fue un Evangelio de buenas nuevas. El Evangelio de Cristo fue un llamado al hombre al arrepentimiento, al abandono del pecado y a la invitación de que el hombre se vuelve y se entregue por completo a Dios. Amén, hermanos. Este fue el Evangelio y esta fue la predicación de Cristo. El Evangelio de Cristo es un Evangelio de salvación en el cual llama a todo ser humano para que pueda ser salvo. Sin embargo, como dice aquí San Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Los judíos endurecieron su corazón, porque los judíos eran hombres religiosos que se sentían orgullosos de su religión que se llamaba el judaísmo. Ellos decían: yo no quiero esta predicación y estas buenas nuevas, no puedo aceptar a este Jesús porque yo tengo mi religión, tengo mis propias creencias, tengo mis propios principios espirituales. Nuestros padres nos dejaron esta religión, no podemos aceptar otra. El orgullo y la dureza de corazón fue tal que no solamente no oyeron al Señor Jesús, no solo no le recibieron, sino por el contrario, urdieron hasta lograr llevarlo a una cruz y ahí darle muerte. La Escritura hace mención, cuando Pedro predica por primera vez en aquel sermón en Jerusalén, le dice a los judíos: vosotros matasteis al Señor Jesús, vosotros le crucificasteis. Y antes de la crucifixión, recordemos que los judíos, por Pilato les fue preguntado: ¿qué haré con este Jesús? No encuentro en él ningún mal, ninguna culpa. Y los judíos dijeron: crucifícale, crucifícale. Y le trajeron un lebrillo con agua y Pilato se lavó las manos diciendo: yo soy libre de la sangre de este hombre que es inocente. Y los hombres, los judíos dijeron: pues dice, sobre ustedes caiga su sangre. Y ellos dijeron: sí, sobre nosotros y sobre nuestros hijos caiga su sangre. Y cuando Pedro les predicó, les dijo: vosotros sois culpables de la sangre de Cristo, porque ustedes no solo le rechazaron, sino también le mataron derramando sangre inocente. Sois culpables. Ellos no aceptaron a Cristo. Por ello, Juan dice: ahora, siendo que los judíos le rechazaron, ahora la invitación que Cristo hace para que el hombre sea salvo, la ha hecho a todo ser humano, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. La invitación para que pueda ser salvo, Dios la ha hecho a todo ser humano. Por lo tanto, el apóstol Juan dice: mas aquellos que le recibieron, mas aquellos que le reciban, mas aquellos que crean en su nombre, mas aquellos que no le rechacen, sino que reciban este evangelio, dice aquí Juan, se les ha dado la potestad de ser verdaderos hijos de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces decimos en primer lugar que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que no rechazan el evangelio.
Son aquellos que no dicen como algunos: yo soy hijo de Dios, pero no me hables de la Biblia. Yo soy hijo de Dios, pero no me hables de tu religión. Yo soy hijo de Dios, pero no me hables de este evangelio. Yo soy hijo de Dios, pero también tengo mi propia religión. No. Los verdaderos hijos de Dios han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En segundo lugar, encontramos en el versículo 13 de este pasaje que nos dice: los cuales, o sea, hay evidencias de aquellos verdaderos hijos de Dios. No solamente le creen al Señor Jesús y le reciben, sino que dice: los cuales no son engendrados, ¿de qué? De sangre. En primer lugar, los cuales no son engendrados de sangre. Quiere decir que los hijos de Dios no tienen un linaje humano. El linaje de Dios es divino. ¿Es que, hermanos? Divino. Es divino. Pero ¿cómo? Siendo carnal voy a ser yo espiritual, o voy a ser divino. Jesús se lo dijo a Nicodemo cuando se entrevistó con él allí en San Juan capítulo 3. Cuando dice estas palabras en San Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús, Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego dice el 3: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, ¿y quién? Y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido, bendito, del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Los hijos de Dios no tienen un linaje terrenal, no son hijos de Dios porque heredaron ese linaje, sino que dice aquí: son hijos de Dios porque del Espíritu Santo han recibido una nueva naturaleza. Bendito sea el Señor. No son nacidos de la voluntad humana, sino más bien aquí está diciendo: son nacidos por el Espíritu Santo de Dios. Aquellos que un día oyeron, creyeron, se convirtieron a Cristo, Dios derramó su gracia. Y el Espíritu Santo vino y en él hizo una obra de regeneración, quitando el pecado, quitando la inmundicia, quitando la maldad. Nos ha hecho nuevos, ha puesto un corazón nuevo, ha puesto una mente nueva y nos ha dado una vida nueva por su gracia. Bendito sea el Señor. El hombre, aunque algunos aseguran, como el caso de los judíos, ellos decían que eran hijos de Dios por cuanto eran descendientes de Abraham. Dicen: nosotros somos los hijos de Dios. Pero aquí está diciendo: no, los hijos de Dios no son en cuanto a la carne, sino en cuanto a la obra que Dios hace. Por lo tanto, no cualquiera puede ser hijo de Dios, sino aquel que ha nacido de nuevo, por el poder y la voluntad de Dios. Luego dice, y sigue diciendo: los cuales no son engendrados de sangre, y dice aquí: ni de voluntad de carne. Amén, hermanos. Lo repetimos: ni de voluntad de carne. Este nombramiento de ser hijos de Dios no lo tiene que hacer un ser humano. Nosotros no decimos que somos hijos de Dios por nuestra propia voluntad, sino que este título lo da Dios mismo. No somos hijos de Dios por la voluntad del hombre. El hombre no puede decir: tú eres hijo de Dios o tú no eres hijo de Dios. El único que puede decir quién es hijo de Dios y quién no lo es Dios mismo. Pues está escrito: porque Dios conoce a los suyos, porque dice
que sus hijos, los hijos de Dios, dice que tienen el sello sobre sí mismos. Y dice el apóstol, ¿y cuál es el sello de Dios? El sello de Dios es que Dios conoce a los que son suyos. Bendito sea el Señor. Es pues los hijos de Dios, aquellos que son nombrados por Dios mismo. Por lo tanto, una vez que Dios declara que aquel que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha entregado su vida a Cristo y se ha bautizado y ha recibido el título de ser llamado hijo de Dios, entonces nadie se lo puede quitar. El apóstol Juan dice, ciertamente ahora no se ha declarado lo que somos. El mundo no entiende. Y el mundo no nos ha recibido como los hijos de Dios. Dice, porque tampoco han recibido a Dios. Pero si lo recibieran, entonces también ellos serían hijos de Dios. Y entonces dice el apóstol Juan, nos recibirían y nos reconocerían como hijos de Dios. Dice, pero no nos reconocen como hijos de Dios porque no han recibido a Dios y porque no se ha manifestado lo que Él realmente somos. Puede ser que el mundo ahora se burle de la iglesia, se burle de los creyentes, se burle de los cristianos y digan, ¿qué locura es esa? ¿Qué invención es esa? Que se proclaman los hijos de Dios. Y quiero pensar y quiero recordar que algo semejante sucedió con Cristo. Recordemos que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, y posteriormente también dijo, yo soy el unigénito Hijo de Dios. Los apóstoles dicen, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito, del Padre lleno de gracia y de bondad. Hermanos, recordemos que una de las razones que llevó a Jesús a la crucifixión fue esa. Los hombres no creyeron nunca que Él era el Mesías. No lo creyeron. No creyeron que Él era el Rey de los judíos, y realmente Jesús lo era, pero no lo creyeron, y por esa causa fue llevado a la cruz. Y quizá alguno también de nosotros pudiera ser que lleguemos a ese escarnio de que la gente se burle y diga, estos se dicen los hijos de Dios, pero ¿quién los ha llamado? Nosotros no los hemos llamado. Nosotros como pastores o como dirigentes de la iglesia no damos el título a los creyentes de ser hijos de Dios, sino la palabra misma se lo da a cada creyente que ha creído, que ha recibido a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Lo hermoso de todo esto es que un día estaremos en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Y la sorpresa será que aquellos que se decían hijos de Dios y vivían en el pecado, el Señor les dirá, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Mas aquellos que fueron menospreciados, así como en la parábola del rico y Lázaro, el rico nunca apreció a Lázaro. Dice que Lázaro todos los días se arrimaba a la mesa del rico para comer de las migajas que caían de la mesa, y quizás nunca consideró que ese hombre era un hijo de Dios. Pero cuando los dos murieron y el rico despertó en las llamas del infierno, miró a Lázaro que estaba en el seno de Abraham en el paraíso descansando, y estando ahí el padre Abraham dijo de Lázaro, cuando le dijo al rico, ciertamente tú en tu vida recibiste bienes y gozaste de muchos bienes, pero ahora aquí eres atormentado. Y Lázaro recibió muchos males, pero él era el Hijo de Dios. Y dice, y ahora este es consolado. Lázaro seguramente fue menospreciado sobre toda su vida y fue menoscabado, y quizá no fue apreciado como persona, pero un día llegó al reino de los cielos y fue recibido tal como lo que era, un hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Y dice aquí, no es por voluntad de carne. Añade también, y dice, tampoco no es por voluntad de varón, sino dice aquí, sino de Dios. Amén, hermanos. No es por voluntad de varón, sino de Dios.
Hoy en día podemos decir que existe una diferencia entre el Evangelio y las sectas. Hoy en día las sectas se encuentran proclamando y se encuentran predicando mensajes tales como: si tú vienes a este lugar y crees lo que nosotros creemos, serás salvo. Si tú vienes a esta iglesia, serás salvo, pero si tú no vienes a esta iglesia, tú estás perdido. Hoy en día se encuentra mucha gente buscando la aprobación de las sectas para buscar alcanzar la religión, porque también predomina la idea de que dicen: todas las religiones, dicen, llevan a Dios. ¿Lo han escuchado? Todas las religiones, dicen ellos, llevan a Dios, pero no es cierto. Mientras que la religión en una forma autoritaria enseña, dice: si tú eres testigo de Jehová vas a ser salvo, pero si no vas a ser exterminado con todos los impíos. Si tú eres sabático, tú vas a heredar la tierra, porque al dejar de comer chicharrón y al dejar de comer carne de puerco, tú estás cumpliendo la ley. Si tú no haces esto, entonces, si tú sigues comiendo carnitas, te vas a ir al infierno. Existe gente buscando esa aprobación. Si tú eres parte de nuestra religión, te vas a salvar. Si no, no, porque en ningún otro hay salvación, solo en nuestra iglesia. No enseñó eso Cristo. El único que salva es: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si hemos recibido a Cristo, si el hombre recibe a Cristo en su corazón, se rinde a Él, se entrega para servirle, para obedecerle, para hacer su voluntad, entonces recibe el título de ser hijo de Dios, no porque el hombre, no por voluntad del hombre, sino aquí dice claramente, por la voluntad explícita de Dios. Ningún hombre puede ofrecer la salvación. Amén, hermanos. Ningún hombre puede ofrecer la salvación. No olvidemos que el apóstol Pablo decía: hermanos, el Espíritu Santo dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Jesús dijo que en los últimos días vendrían muchos falsos cristos. Muchos falsos cristos anunciando: yo soy el Salvador, el que cree en mí, el que me sigue, entonces será salvo. Pero reitero, la palabra de Dios dice: en ningún hombre hay salvación. Ningún hombre puede declarar: tú eres hijo de Dios, tú no lo eres. Dice aquí: Dios lo tiene que hacer. ¿Y cómo nosotros podemos saber entonces si realmente somos hijos de Dios o no lo somos? Sencillo, porque la palabra de Dios nos puede señalar perfectamente el camino. Podemos entonces concluir y señalar lo que la palabra de Dios dice: los verdaderos hijos de Dios son aquellos que no rechazan el Evangelio, sino por el contrario, lo reciben, lo han aceptado y han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. La segunda evidencia de los que son verdaderos hijos de Dios es que en ellos se ha manifestado un cambio que solo Dios lo puede hacer. Amén, hermanos. En tercer lugar, también aquí dice que no es por voluntad de carne, o sea, que no son hijos de Dios verdaderamente aquellos que son hechos hijos de Dios por la declaración de un hombre, sino que son hechos hijos de Dios por Dios mismo. Amén, hermano. Y por último, son verdaderamente los hijos de Dios aquellos que dicen: no son por voluntad de varón. Son aquellos que no son hechos hijos de Dios por voluntad del ser humano, o dejan de ser hijos de Dios por voluntad del ser humano, sino todo por el contrario. Aquí dice: sino por la voluntad de Dios que opera en aquellos que han entregado y que han rendido su vida a Cristo. Podemos agregar también que los hijos de Dios son aquellos
que viven conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Los hijos de Dios son aquellos que viven bajo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Primero, que crean en Cristo. Segundo, que le reciban. Tercero, que se bauticen. Cuarto, que vivan una vida de obediencia a la palabra de Dios. Hay un hecho en la Escritura en el cual dice que Jesús estaba predicando en una casa y llega su madre y sus hermanos y le mandan decir que a Cristo, que a Jesús que saliera. Y va una persona y le dice: Señor, allá afuera está tu madre y tus hermanos, te buscan, quieren hablar contigo. Y Jesús dice: mi madre y mis hermanos son estos, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios siempre. No viven en desobediencia, no viven en desacato, no viven en abierta rebeldía a los principios doctrinales y a los principios espirituales que Cristo mismo enseñó. ¿Qué implica esto, hermano? Si decimos que usted y yo somos hijos de Dios, entonces debemos de vivir una vida de obediencia y de sumisión a Dios. Amén, hermanos. Sí, debemos de vivir una vida de obediencia y de sumisión a Dios, porque de lo contrario sucedería como dijo el Señor: no sea que en aquel día, cuando estés en la presencia de Dios, te diga: apártate de mí, no te conozco. Y muchos dirán: Señor, pero es que en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero es que en tu nombre predicamos. Pero es que en tu nombre sanamos a los enfermos. Y el Señor dirá: no os conozco, hacedores de maldad. Es triste, pero en aquel día muchos de los que se consideraron hijos de Dios serán rechazados. ¿Y por qué serán rechazados? Por causa de sus malas obras. Es pues conveniente entonces que nosotros nos comportemos como la palabra de Dios dice, como verdaderos hijos de Dios. En nuestra vida tiene que haber una diferencia. En nuestra vida tiene que estar marcada la diferencia. En nuestra vida, en nuestros hechos, en nuestros actos, tiene que dejarse ver la obra de Dios. Quiera Dios en esta tarde que esta palabra nos haga reflexionar y nos haga meditar y poner nuestras vidas en una balanza y pesar nuestras obras y pesar nuestros actos y y dejar que hable nuestra propia conciencia, a fin de que busquemos comprender si realmente nos conducimos como hijos de Dios, o no lo estamos haciendo. Para ello, la palabra de Dios hoy nos marca la pauta. Si hemos andado como dice la palabra, entonces hemos andado como hijos de Dios. Pero si reconocemos que en nuestra vida hay alguna deficiencia, entonces apresurémonos a corregirla. Corrijamos nuestras vidas, corrijamos nuestros actos y nuestros hechos, a fin de que en aquel día seamos recibidos como verdaderos hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar dando gracias. Podemos dar gracias porque hemos recibido esta bendición. ¿Cuántos han recibido esta bendición?